Buscamos, hermanos, Segunda de Crónicas 5, versículos del 11 al 14. El título de nuestro sermón es La gloria de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Oramos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que solamente tú seas adorado. Bendice a tu pueblo con la exposición de tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados y llévanos, Señor, a recorrer tu santa palabra con reverencia y acción de gracias. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La gloria de Dios. Hermanos, el diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones de la palabra gloria, dice: persona o cosa que ennoblece o ilustra en gran manera a otra, majestad, esplendor, magnificencia. Es una palabra que relacionamos en nuestra mentalidad cristiana con Dios, con el cielo, etc. El Catecismo Menor de Westminster comienza con la siguiente pregunta: ¿cuál es el fin primordial del hombre? Siendo la respuesta: el fin primordial del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por lo tanto, la palabra gloria es convertida en un verbo, una acción del hombre hacia su Creador. Pero hace poco, le puedo decir, hace unos meses, escuché la frase "la gloria de Dios" utilizada en una forma extraña y ajena al texto bíblico. Me encontraba con mi esposa en una actividad de libros en la ciudad de Miami. En la misma se hizo la presentación de un título que el autor trató de explicar en forma atropellada y sinceramente sin sentido. Él hablaba de la importancia de la gloria de Dios en tu vida y presentaba la gloria de Dios como si fuera una entidad separada de Dios que podía prácticamente
poseerte o tú poseerla y adquirir cierto poder adicional. En las preguntas que le hacían en la entrevista, mi esposa estaba a mi lado, yo no estaba reaccionando, me parecía tan poco sabio lo que él exponía, tan disparatado. Y en una mi esposa me dice, ¿qué él quiere decir con la gloria de Dios? Y yo vengo y le digo, yo no tengo ni la menor idea. Pero los que dominan la historia del movimiento de santidad y el surgimiento del pentecostalismo definitivamente no entendieron la sarta de disparates que dijo el caballero en cuestión. ¿Qué él quiere decir con la gloria de Dios? Como si fuera una entidad separada de Dios que el cristiano puede poseer. ¿Qué él quiere decir con eso? Hermanos, en el siglo XVIII, exactamente en Inglaterra, surge un famoso avivamiento liderado por dos grandes cristianos, John Wesley y George Whitefield. Este par de hombres se dan cuenta de la pobreza espiritual que estaba viviendo la iglesia de Inglaterra. Su pobreza espiritual era tal que la frase común entre el pueblo inglés era que los pastores se interesaban más en la casa del zorro que en sus congregaciones. Nosotros, que estamos lejos, ¿verdad?, de ese tipo de cultura, no entenderíamos la casa del zorro en la práctica que se daba entre, y todavía se da, entre ciertos grupos privilegiados en Inglaterra, y es un proceso todo de una dignidad envuelta en el cual salen en procesiones para cazar un pobre zorrito perseguido por un grupo de sabuesos y se convierte en algo parte de la alcurnia inglesa. Y la frase lo que quería enfatizar era la pobreza espiritual de Inglaterra y de la iglesia, porque los pastores se interesaban muy poco en sus congregaciones y más en la casa del zorro. Por lo tanto, en medio de toda esa pobreza espiritual, Juan Wesley empieza a predicar de la importancia de la santidad para Dios, mientras George Whitefield se une a él y juntos comienzan una labor de predicación y un gran avivamiento que llegó también a las costas de los Estados Unidos. George Whitefield se dedicó más a los Estados Unidos y Wesley estuvo más dedicado a Inglaterra. Pero había una diferencia marcada entre estos dos cristianos. George Whitefield concebía la santidad de Dios desde el punto de vista bíblico y reformado. Whitefield era calvinista. Y Wesley tenía una confusión si escoger entre calvinismo y arminianismo. Era un hombre de tendencias inseguras. Hay una historia que corre hasta el día de hoy y que aparentemente está comprobada con base histórica, que en su afán de escoger entre las dos posiciones, si era arminiano o calvinista, Wesley lo tiró a suerte. Y la suerte cayó en el arminianismo. En fin, estos dos hombres que se amaban profundamente tenían profundas diferencias, y cuando usted tiene esa profunda diferencia, tarde o temprano va a haber un conflicto bíblico. ¿Y qué ocurre, hermano?
Mientras Whitefield predicaba en los Estados Unidos, Wesley desarrollaba su ministerio conjuntamente con su hermano Carlos Wesley en Inglaterra, y posteriormente también visitó los Estados Unidos. Pero como ya su concepto de santidad estaba equivocado, empezó a desarrollar una doctrina que posteriormente se deteriora y se convierte en una herejía. Es la doctrina de la perfección cristiana. George Whitefield nunca estuvo de acuerdo con Wesley en esa posición. Whitefield dirigió un avivamiento tremendo en los Estados Unidos. El último día de su vida estuvo predicando todo el día. La gente lo buscaba para oír la palabra de Dios. Y llegó la noche y dijo que se tenía que ir a dormir, y se fue a dormir George Whitefield. Y las multitudes fueron a buscarlo a su casa, lo sacaron de la cama y volvió a predicar la palabra de Dios. Todas las multitudes frente a su casa oyendo la predicación del Evangelio. Esa misma noche murió, con las botas puestas, como decimos. Algo muy parecido a ustedes ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, que me llaman continuamente, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Ese gozo, ese avivamiento de la palabra de Dios, la palabra viva que cambia la vida del ser humano. Por lo tanto, al morir George Whitefield, el que se queda liderando este movimiento, que posteriormente se convierte en lo que conocemos como la Iglesia Metodista, es Juan Wesley. Y Juan Wesley escribe diferentes obras y visita los Estados Unidos. Se convierte en un líder tremendo, querido, y un hombre de Dios, que no negamos. Pero su doctrina de la perfección cristiana empezó a traer problemas. ¿Por qué? Porque Wesley prácticamente planteaba la posibilidad que usted llegara a un grado de santidad en su vida que estuviera limpio de pecado. Y él le llamaba a eso la perfección cristiana, o el segundo momento, el concepto del segundo momento. Mire cómo dice, quiero citar a Wesley en esta tarde. Dice Wesley: desde un punto de vista es pureza de intención dedicar toda la vida a Dios. Es el dar a Dios todo nuestro corazón. Es tener un solo deseo y propósito gobernado en nuestras vidas, nuestros estados de ánimo. Es dedicar no una parte, sino todo, nuestra alma, cuerpo, bienes a Dios. Y aún desde otro punto de vista es el amar a Dios con todo nuestro corazón, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora bien, tómenlo en cualquiera de estos puntos de vista que quieran. Creo, escuche, que ese instante de llegar a esa perfección cristiana es generalmente el instante de la muerte. Y si lo dejara ahí no hubiera problema. Pero añade, el momento antes de que el alma deje el cuerpo. Pero creo que puede ser 10, 20 o 40 años antes. Puede ocurrir 40 años antes, 10 años antes, 20 años antes de la muerte. La perfección. Creo que sucede generalmente muchos años después de la justificación. Ese segundo momento, esa santidad especial, esa perfección cristiana. Pero podría suceder a los 5 años o a los 5 meses después de la justificación. ¿Cuál es la base bíblica de Wesley para esto? Ninguna. De ninguna clase. Esto se convirtió en la doctrina del segundo momento y de la perfección cristiana en el metodismo. Y lamentablemente sin base bíblica,
empezó a predicarse. Pero lo que pasa, hermanos, y esto es muy importante, cuando usted predica una doctrina que no tiene base bíblica, esa doctrina va a deteriorarse. Poco a poco va a envejecer, poco a poco se va a destruir y se va a convertir, va a transformarse en algo más profundamente antibíblico. Posteriormente, en los Estados Unidos, como hijos legítimos del movimiento del segundo momento y de la perfección cristiana, surge el movimiento de santidad. Y el movimiento de santidad empezó a reclamar una segunda bendición, una posibilidad de un bautismo de fuego. Escuche, un bautismo de fuego que lo iba a librar a usted de las tendencias pecaminosas. Esos conceptos de segundo bautismo de fuego, de lluvia tardía, se dividieron en diferentes movimientos, vienen de la raíz del metodismo, del error de la perfección cristiana. Y posteriormente van surgiendo como el movimiento de la lluvia tardía. Ellos decían, Pentecostés era la primera lluvia, la lluvia temprana, pero iba a venir una lluvia posterior que habla Joel, que es la lluvia tardía. Ellos lo identificaban como la segunda bendición. Surgen entonces dos movimientos, que eran aquellos que creían que tú recibías el Espíritu Santo después que limpiabas tu vida, o aquellos que creían que tú recibías el Espíritu Santo para limpiar tu vida. Y así sucesivamente, hermanos, en principios del siglo XX surge el pentecostalismo con su doctrina de segunda bendición. ¿Qué es la doctrina de segunda bendición? El pentecostalismo enseñaba o enseña que usted recibe a Cristo como su único Salvador personal, pero posteriormente usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo lo va a facultar a usted a enfrentar a su vida de pecado. Es lo que llamó este autor. ¿Se acuerda que hablamos del autor de la gloria de Dios? Ellos le ponen diferentes nombres, porque la doctrina se va deteriorando. Y como la doctrina no satisface bíblicamente, empiezan a crear nuevos nombres. Pues él le llamaba la gloria de Dios. Un invento de su cabeza. Es lo que llama Benny Hinn, el falso maestro Benny Hinn, la unción. ¿Usted ha oído de la unción? Y una basura de libro que hay por ahí que se llama la unción. Esos son conceptos de segunda bendición, de perfección cristiana, que vienen del deterioro de la doctrina de la perfección cristiana de John Wesley. Es el concepto del nuevo pacto que presenta David Wilkerson en uno de sus libros. David Wilkerson, el fundador de Teen Challenge, presenta en uno de sus libros, el nuevo pacto, un concepto de segunda bendición en el cual usted recibe una nueva fuerza para librarse del pecado y de las insinuaciones del pecado y de las fuerzas del pecado en usted. Hace unos meses atrás, yo creo que le había contado que estaba en una actividad de una iglesia en particular y el predicador estuvo toda la noche gritando sobre la unción. Y cuando él termina, después mis oídos me zumbaban. El que toma el micrófono dice, y estas palabras son muy importantes, fueron más importantes que todo lo que llamaron sermón, de todo lo que habló el caballero en cuestión. Toma el micrófono y dice, busque esa unción, usted la puede encontrar, hermano, usted verá que la va a encontrar, pídala a Dios, y usted la tendrá, y usted va a tener una victoria contra sus pecados. Ese concepto de búsqueda de unción, de segundas bendiciones, vienen de la doctrina de perfección cristiana
de John Wesley. Los movimientos de prosperidad. ¿Por qué surgen los movimientos de prosperidad? Escuche este análisis teológico. Escuche este análisis teológico. Los movimientos de prosperidad surgen porque esa segunda bendición no llega, no existe. Al no existir esa segunda bendición, al no llegar ese segundo momento, las iglesias se frustran, los cristianos se frustran, ven que el pecado todavía reside en ellos, como decía Pablo, ven que no pueden vencer el pecado. Por lo tanto, tienen que identificar, escuche, ese segundo momento, esa segunda bendición con otros aspectos de la vida. Como sus pecados están presentes y ellos están anunciando una segunda bendición que va a librarlos de esos pecados, por lo tanto tienen que justificar sus pecados. Entonces su avaricia la llaman prosperidad de Dios. Y el pecado de avaricia, de codicia, que está en su corazón, lo convierten en bendiciones de Dios. Se llaman prosperidad. Identifican la segunda bendición con la prosperidad capitalista de los Estados Unidos, porque usted no puede esperar que el movimiento de prosperidad salga en Haití. El movimiento de prosperidad, ¿dónde va a salir? En naciones poderosas como Estados Unidos, como en Europa, como Inglaterra, Australia, en capitalismos fuertes. Entonces identifican la segunda bendición con una prosperidad material. Pero aún más, recuerde que esa segunda bendición no se niega, se transforma en el pensamiento del movimiento de prosperidad. No solamente en la prosperidad, es también la justificación del divorcio, del pecado. Y por eso usted ve varios de estos líderes de los movimientos de prosperidad que se divorcian en una forma como si eso fuera comer cornflakes por la mañana, y se vuelven a casar y siguen siendo pastores y los matrimonios hechos pedazos. Escuche esto. ¿Sabe algo, hermano? Yo creo que usted me dice esta pausa en el sermón. Escuche. Los púlpitos reformados tienen que ser púlpitos proféticos. Yo creo eso. Púlpitos como los de Jonathan Edwards, como los de George Whitefield, como los de Juan Calvino y John Knox. Si no son púlpitos así, no vale la pena. Escuche lo siguiente. En Puerto Rico hay una familia por ahí que lleva cultos que tienen 3 iglesias: Cristo La Roca y Ricky Mayra. Ricky Mayra y Cristo La Roca. Escucha cómo es el movimiento de la prosperidad y ese movimiento de santidad. Y hace 2 semanas me entero que Ricky y Mayra, esa gran familia, con mucho dolor, se divorcian. Pero eso no es el problema, porque si hay unas razones bíblicas para el divorcio, es que le comunican a la iglesia que ahora van a ser socios en el ministerio. ¿Usted me está entendiendo? Recuerde que los dos son pastores. Ricky y Mayra son los pastores. Pero como se divorcian, y estamos hablando de dinero y millones de dólares, porque ellos son los dueños de las iglesias, de la vida de los seres humanos, de las propiedades. Y ellos se divorcian y comunican que ahora van a ser socios, porque no quieren perder su piquita. Socios en el ministerio. Y Mayra pues buscará otro marido y Ricky buscará otra mujer. Esas son las consecuencias de segundas bendiciones. Esas son las consecuencias de buscar doctrinas que no son bíblicas. El movimiento de los apóstoles
apóstoles modernos, es violentar la autoridad del Nuevo Testamento. No llega la segunda bendición. ¿Cómo convertimos esto? Pues vamos a convertir nuestra avaricia al dinero, nuestro deseo al dinero en prosperidad. Vamos a convertir nuestros deseos desordenados de la familia en justificaciones, en las almas gemelas. ¿Se acuerda que una vez hablamos de las almas gemelas? La doctrina de las almas gemelas. Me voy a divorciar porque esta no era mi alma gemela. En la doctrina de los apóstoles, porque todas esas personas no se quieren sujetar a nadie. Ellos quieren mandar y ser dueños de las iglesias y de la vida de las familias y de la vida de nosotros. Pero la vida de nosotros pertenece a Dios, pertenece a Jesucristo. Esas son las consecuencias de las segundas bendiciones. ¿Así tú quieres criar a tus hijos, hermano? En esas iglesias tú quieres criar a tus hijos, enseñándoles que pueden repartirse las mujeres que quieran, robarle el dinero que quieran, o no obedecer a nadie. ¿Eso es lo que tú quieres para tus hijos? ¿Saben? El pasaje que leímos en esta tarde es muy importante frente a todas estas cosas. Porque esos conceptos equivocados de la gloria de Dios y de segundos momentos y de segundas bendiciones nada tienen que ver con el texto. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la magnificencia de Dios, hablamos de la soberanía de Dios que controla todos los aspectos del ser humano y de su iglesia. Por eso el pasaje dice que todos estaban unidos, ancianos, sacerdotes, el pueblo. Habían organizado una adoración a Dios firme, al Dios verdadero, sujetados a Él según los preceptos de Él y como Él quería, sabiendo que eran pecadores y dependían de la misericordia de Dios. Habían músicos, habían sacerdotes, habían coros. El templo se estaba inaugurando, Salomón era el rey, Dios estaba presente. Mire el versículo 13, hermano. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno. Dios es bondadoso con los suyos, porque su misericordia es para siempre. Dios muestra misericordia para todo su pueblo. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Allí estaba la gloria de Dios. Y aquí está el énfasis de mi sermón. Allí estaba Dios mismo. La gloria de Dios llenó el templo, hermano. Mira el versículo 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar. Era tan patente la gloria de Dios, la presencia de Dios, que ellos no podían ni ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Sabe algo, hermano? Allí llegó la gloria de Dios. Allí estaba Dios mismo. Y esa gente seguía pecadora. No experimentaron ningún segundo momento, ninguna segunda bendición. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Allí estaba la gloria de Dios para ser adorado, no para ser utilizado según el mundo dicte. Allí estaba la gloria de Dios para establecer las pautas en la cual Dios ha mandado a su pueblo, no para manipular a Dios como nosotros queramos. La gloria de Dios. Así decía ese hermanito en aquella entrevista, que no sabía ni la hora que era. Y yo le decía a mi esposa, ¿qué yo hago aquí perdiendo mi tiempo? Oyendo esta blasfemia, estas sandeces,
contra la palabra de Dios. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando vemos falsos maestros rodeándonos, poniendo a sus hijos como pastores y a sus hijas, heredando como si fueran negocios? Viene un día de juicio final. ¿Sabe algo, hermano? Viene un día que Dios juzgará y santificará su nombre. Ese día vamos a ver cuál es la gloria de Dios. Yo te aseguro que es lo que dice la Escritura. Ese día, hermano, tú y yo vamos a estar frente a Él, con muchas dificultades posiblemente, pensando en nuestras dificultades económicas, pensando en lo difícil que eso nos hace levantar un templo, pensando muchas veces, pero frente a Él, mirándole el rostro, sin vergüenza, porque creímos en la gloria de Dios verdadera. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Protégenos, Señor, protege a nuestros hijos, protege a nuestro país de esos ladrones, mentirosos, engañadores, payasos. Muéstranos el camino correcto, perdona nuestros pecados, porque si no fuera por ti, estuviéramos como ellos. No son por nuestros méritos, porque nuestro corazón se inclina al pecado. Tú nos salvaste. Que nunca pensemos que es por nuestros méritos. Oh, salva a aquellos que están allí. Aclara la mente de esas personas, que conozcan que solamente en ti hay vida eterna y salvación. Y guíanos, Señor, en el camino correcto, que es tu palabra. ¿Qué fuéramos nosotros sin ti? En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.